La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más le damos la bienvenida a este estudio bíblico que estamos realizando en el maravilloso Evangelio de Mateo, donde hay una narración de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el estudio pasado. Estuvimos estudiando la primera persecución de Jesús. Vamos con la segunda parte de esta primera persecución que vivió Jesucristo nuestro Señor. En el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 13, dice allí: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En este texto se registra la primera persecución de Jesucristo siendo un niño. Hubo varios intentos del asesinato de nuestro Señor Jesucristo a partir de esta historia, de este relato. Antes de su muerte hubo varios intentos del asesinato de nuestro Señor. En otra ocasión intentaron asesinarlo sus propios paisanos, los de Nazaret. ¿Por qué tanta crueldad contra la encarnación del amor? ¿Por qué tanta crueldad contra la encarnación de la bondad, la encarnación de la misericordia, la encarnación de la verdad? ¿Por qué tanta crueldad? Verdaderamente la humanidad, los seres humanos, somos irracionales. Así es el mundo, irracional. Aquí hay una familia siendo perseguida por causa de un niño, Jesucristo. Ya estudiamos la primera característica. Dios advierte la persecución. Fue la primera característica que estudiamos. Dios conoce las motivaciones y las intenciones, en este caso de Herodes y de cualquier ser humano lo conoce. Dios usa ángeles, dijimos en esa ocasión, que los pone a nuestros servicios, criaturas muy poderosas, pero Dios la coloca a nuestro servicio para guardarnos, para protegernos, para liberarnos, incluso para responder a nuestras oraciones. Dios envía la respuesta a través de estas criaturas. Dios trata con la autoridad en cada familia. Fueron algunos de los elementos que estudiamos en el estudio pasado. Dios sigue las líneas de autoridad que Él mismo previamente estableció. La segunda característica que vamos a ver en el día de hoy es que la persecución de Jesús fue un disparador para una masacre. Los disparadores, antes voy a explicar un poco de esto, son elementos situacionales que sirven para sacar lo que está en el corazón. No es para que Dios sepa, Dios ya lo sabe. Dios sabe que hay en el corazón suyo, pero Dios permite una situación para disparar lo que hay dentro de su corazón y usted conozca qué hay en su corazón. Precisamente es un disparador para que usted sepa qué áreas debe trabajar en su vida y rendirlas a Dios mismo. De pronto hay algo de depresión en su corazón y Dios usa algo para disparar la depresión, la impulsividad, la ira, sus deseos inmorales sexualmente, su corazón resentido, su corazón no perdonador,
sus miedos, su falta de confianza en Dios, sus pensamientos obsesivos y por falta de control. Todo esto puede estar en su corazón y tal vez usted no lo sabe. Y Dios va a usar cualquier situación para dispararlo. Vamos a ver por un momento otra escritura, aparte de Mateo, en la Biblia, en el profeta Jeremías, dejando allí la marca, versículo 9 del capítulo 17, Jeremías 17:9, la Biblia declara lo siguiente: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. La idea hebrea es torcido. ¿Quién lo conocerá? Y Dios responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios le conoce a usted y a mí también. Nosotros los humanos no nos conocemos a nosotros mismos, nuestro propio corazón, y Dios permite alguna situación para producir un disparador, como lo estamos llamando en esta mañana. Un disparador es algo, bien sea que usted tenga libre acceso a Internet, ese libre acceso a Internet es un disparador. Usted esté sufriendo una enfermedad o cualquier otra situación. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? A eso lo llama prueba. La prueba. La prueba sirve como un disparador a nuestra propia vida. Y las pruebas vienen de Dios. Mientras que la tentación no viene de Dios, sino viene del maligno o de tus propios deseos. ¿Por qué alguien se quita la vida? Cuando hay un suicidio, uno escucha muchos comentarios de distintas personas que hablan sobre el suicidio de alguien conocido. Algunos dicen, no, la novia terminó con él. Se terminó una relación de noviazgo o se terminó un matrimonio y por eso se quitó la vida. No, eso no es lo que quitó la vida. Eso sirvió para disparar algo peor que había en el corazón de esa persona. Esa persona tenía otro asunto más complicado. Tal vez pecados no resueltos en su vida. Y que eso sirvió como para dispararlo y terminó de esa manera, de una manera trágica. Bueno, vamos al texto de Mateo 2. Hoy vamos a estudiar a partir del versículo 16. Dice así la escritura. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Aquí está el disparador en Herodes. Él mismo se vio burlado. Ese fue el concepto que él tuvo. Que los magos se burlaron de él. Y entonces, ¿qué disparó? Un enojo. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes tenía un problema. Él tenía un problema en su personalidad. Y lo que él percibió, disparó ese problema, lo exteriorizó. Es más, ya él lo venía pensando. Y por eso el ángel advirtió a José que huyera. José y María no sabían qué estaba sucediendo, que fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Cuál era el problema de Herodes? El problema de Herodes era un problema de crueldad. Moralmente era un hombre cruel. Si vemos su historia, Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, escribe sobre Herodes el Grande, que era este Herodes. Eusebio, un historiador cristiano, también que vivió en el primer siglo, escribe sobre él. Y varios historiadores modernos, como William Barclay, también escribe sobre este personaje. Y ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen que
que Herodes el Grande, cuando asumió el trono como rey, él aniquiló al Sanedrín que existía en ese entonces, el Tribunal Supremo de los judíos. Los mató. También estos señores señalan que después de eso, él realizó una matanza improvisada de 300 oficiales de la corte. Así era el corazón de Herodes. Era un hombre realmente cruel. Sus manos estaban llenas de sangre. Después mató a su propia mujer, Marianne, se llamaba ella. Luego mató a Alejandra, su suegra, madre de Marianne. Este hombre también asesinó a su primogénito, su hijo, Antípater. También asesinó a Alejandro y a Aristóbulos, otros dos hijos de él. Y así es la historia de este hombre, Herodes el Grande. Era un hombre realmente asesino. Un asesino que estaba gobernando como rey. Aquí encontramos también características de las personas que son controladores. Él era así. Él tenía la característica de un controlador. Y las personas controladores, cuando sienten que algo se le escapa de su control o que alguien sale de su control, manifiestan su enojo. Son personas enojonas. Así era este hombre. Y muchas personas, tal vez usted es una persona controladora y por eso usted tiene dificultad con el control del enojo. Cuando siente que no se le cumplen sus caprichos, se enoja. Así son las personas controladoras. Dice el versículo, cuando se vio burlado por los magos. ¿Qué disparó la reacción de Herodes? Su propia percepción. Como él se vio burlado. Tenía una percepción equivocada, porque estoy seguro que los magos, los sabios, no se burlaron de él. Eran gente tan sencilla que cuando llegaron a Jerusalén, fueron a él, consultaron allá a los que estaban en Jerusalén. Pero Herodes lo interpretó de otra manera. Repito, tenía una percepción equivocada, errada. Si usted y yo tenemos percepciones de Dios, reaccionaremos como Dios reacciona o actuaremos como Dios actúa. La mayoría de nosotros somos personas prejuiciosos y así actuamos. Voy a darles algunos ejemplos bíblicos de percepción. Tenemos el caso de Pedro. Pedro, el apóstol, donde ya había resucitado Jesucristo, nuestro Señor. Él seguía siendo un hombre judío. Y él razonaba como judío, como razonaba culturalmente un judío. Y tenía los prejuicios de un judío, especialmente hacia los gentiles, hacia los que no son judíos. Vamos al texto de Hechos 10. Y observamos allí cómo Dios tiene que tratar con la percepción, la forma de pensar de Pedro, para que Pedro, el que tenía las llaves del reino, usted observa en el libro de los Hechos, que Pedro es necesario acudir a ciertos lugares. Por ejemplo, la predicación en Hechos 2, y luego encontramos en Hechos 10, y en otros lo encontramos, donde Pedro tiene que ir dirigido por Dios para predicar, porque él tenía las llaves del reino en ese sentido. Hechos 10, versículo 30. Pedro ya había sido convocado por Cornelio, un italiano, un gentil. Y Cornelio había reunido una cantidad de personas para que Pedro le predicara el evangelio. Dice el versículo 30, Hechos 10. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
Así le dijo el varón, es decir, el ángel. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿De dónde sacó esa conclusión Pedro? Ahora, dijo él, entiendo que Dios no hace acepción de personas. En unos versículos anteriores, Pedro tenía en su corazón que la salvación era para los judíos y que Dios hacía acepción de personas. Versículo 9 al 17 explica cómo Dios tuvo que tratar a Pedro y hacerlo cambiar en la forma de pensar. Voy a leerlo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Cómo Dios tuvo que tratar con él? Lo trató de esta manera, con una visión, con alimentos, con animales que, de acuerdo al rito, podemos decir así, judío, del judaísmo, eran considerados impuros. Pero Dios no lo hizo por los animales, sino para cambiarle la percepción a Pedro y poder entrar a casa de un gentil. Siempre que tenemos la percepción de Dios, vamos a actuar de acuerdo a cómo actúa el Señor, a cómo actúa Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia, Salmo 73. Ahí encontramos un salmista, Asaf, que siente envidia por las personas impías, pero que prosperan económicamente. Él, siendo un hombre recto, santo, íntegro, le estaba yendo mal económicamente. No le estaba yendo muy bien económicamente. Y él sintió algo como envidia. Dice versículo 1 del Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí lo explica. Seguidamente él sigue explicando lo que él estaba sintiendo. Dice el 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Así tal vez usted ha escuchado muchas personas. Algunos que tienen ciertos poderes, incluso políticos y económicos. Y lo escuchamos hablando tan mal que a veces caen de manera odiosa
Así tal vez era de lo que está hablando el salmista. Tal vez él tenía una experiencia con personas muy cercanas a él y él escribió esto. Pero vamos a leer el 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Personas que no solamente dicen, me va bien, lo que yo me propongo me sale bien, sino que levantan incluso su voz contra Dios. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Como que llegó a la conclusión, no vale la pena ser justo, no vale la pena ser íntegro. Pero, ¿qué sucede con este salmista? Él cambió la percepción. Versículo 17. ¿Cómo cambió la percepción? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es importante que en el momento que entramos en contacto con nuestro Señor, tal vez en nuestros devocionales, tal vez en nuestras oraciones, en ese caminar íntimo con Él, entonces cambiamos la percepción. Herodes indudablemente tenía una percepción cruel, desconectado totalmente de Dios, y por eso él llegó a esas conclusiones a las que él llegó. Vea el problema como Dios lo ve. Vea su problema. No sé qué tipo de problema tiene usted, pero véalo como Dios lo ve. Véalo como una gran oportunidad. Vea a su familia como Dios la ve. Vea a su pareja como Dios la ve. Vea a su jefe. Si usted está conectado a algún trabajo y tenga a alguien que sea su jefe, su patrón, véalo como Dios lo ve. Trate de ubicar constantemente los lentes de Dios en su vida para ver la vida como Dios la ve. Observo en este salmo que el salmista terminó con una buena conclusión, porque entró a tener contacto con el Señor y se puso los lentes de Dios, podemos decirlo así. Herodes tenía una percepción maligna, terrenal, carnal, y así reaccionó. Nosotros reaccionamos de acuerdo a la percepción que tenemos. Hay algo interesante que me llama la atención de la sociedad que nos rodea, incluso de cristianos. La gente se queja de las consecuencias del pecado, pero no del pecado. Por ejemplo, una chica fornica y sale embarazada, se queja del embarazo, pero no de la fornicación. Es el problema que tenemos en esta sociedad, es un asunto de percepción. Eso, algunos teólogos lo han llamado cainismo. Caín se quejó porque Dios le dijo cómo iba a ser su castigo. Y él dijo, grande es mi castigo, pero él no dijo, grande es mi pecado, que había asesinado a su hermano. Entonces tenemos ese problema. Regresamos a Mateo 2:16. Dice, Herodes entonces cuando se vio burlado. Esta palabra burlado en el griego significa jugar como con un niño. Él se vio así. Él se vio como que los sabios lo tomaron como si él fuese un niño. Y eso lo enojó mucho. Tiene la idea también de chancearse, mofarse y hacer el ridículo. Él se sintió así. Aquí estoy haciendo el ridículo. Esa fue la percepción que él tuvo. Y estoy seguro que los sabios no hicieron eso, sino un hombre que tenía un problema con su propio egoísmo, así lo vio y reaccionó con enojo. Se enojó mucho, dice mi traducción. En el griego tiene la idea de muy encolerizado, furioso. ¿Sabe usted que el enojo no es dañino? Hay áreas donde sí es dañino. Y voy a compartir con usted cuándo el enojo es dañino. Número 1, si usted se enoja con frecuencia.
Si usted semanalmente se está enojando, mensualmente o diariamente, usted tiene un problema. Y la Biblia lo llama iracundo. Usted es una persona iracunda. Si usted es una persona que con frecuencia se está enojando. Por ejemplo, Proverbios menciona a la persona iracunda. Yo voy a leer esos textos para que usted vea lo que dice la Biblia del iracundo. 22, 24. Dice lo siguiente: no te entremetas con el iracundo. Hay un calificativo a un tipo de persona y lo llama iracundo. Es una persona que se caracteriza así y las personas lo conocen así. Y es una como les decía, de las personas que frecuentemente se enojan. Tiene la característica de enojarse con frecuencia. Dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Nos prohíbe eso. Si usted no es una persona iracunda, a usted le prohíbe, a mí me prohíbe que no nos hagamos compañeros o amigos de este tipo de personas, ni nos entremetamos con ellos. Dice el 29-22 de Proverbios: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, la Biblia describe a este tipo de persona como iracundo. El que tiene, la persona que se enoja con frecuencia, indudablemente las Escrituras lo señala como algo dañino. Incluso a nosotros los pastores nos prohíbe ser así. Cuando la Biblia enseña que se vaya a elegir un pastor o una persona quiera ser pastor o líder espiritual, entre las características no debe ser un iracundo. Tito 1:7 lo dice. Una segunda manera de que el enojo hace daño, es dañino, es cuando una persona permanece largo rato enojado. Tal vez usted se enoja una vez al mes, o tal vez usted se enoja una vez por allá, de vez en cuando, pero cuando se enoja, permanece mucho tiempo. Son 2 días, son 3 días, son 4 días, y no le hablo a fulano, y entonces aquí en nuestra zona lo llaman con los apellidos revueltos. Es una forma de decir que una persona es así. En Efesios 4:26 nos habla de esto. Dice: airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando de que no permanezca mucho tiempo enojado. Es decir, antes que se oscurezca, debes haber terminado con tu enojo. A eso se refiere. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, está comprobado que la persona que permanece mucho tiempo enojado y la persona que se enoja con mucha frecuencia daña sus órganos físicos, como el corazón, como el hígado y otros más. Número 3, el enojo es dañino cuando la persona alcanza altos niveles de enojo. En el área de la conducta, que estudiamos la conducta, usamos una escala del enojo. Va desde el 1 hasta el 10, donde 10 es donde la persona pierde el control. Control de la conducta, control con sus hechos. Si usted alcanza la escala 10, aunque le pase rápido, usted tiene problemas y el enojo le hace daño y comete pecado. Por eso dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. Voy a usar algunos términos o unos conceptos como para más o menos darle una idea. Escala 1, escala 2, escala 3, hasta escala 10. Fastidio. Fastidio
lo podemos definir como una persona enojada, escala 1. Ay, estoy fastidiado. Esto me fastidia. Me irrita. Pero estoy furioso, escala 10. Tengo una gran hostilidad. Algunos llaman esto odio patológico, escala 10. Santiago 1:20 habla de eso. Número 4. Cuando el enojo es dañino y es pecaminoso, cuando esto se traduce en violencia. Su enojo es sinónimo de violencia o de agresión. Fue lo que hizo Herodes. Terminó en una agresión y generalmente era el estilo de conducta de él, terminaba en una agresión que era asesinar, quitarle la vida a alguien. Encontramos entonces grados de crueldad en Herodes. Regresamos a Mateo 2:16. Hay grados de crueldad en este hombre. Hay gente que son crueles, pero cuando se trata de niños, hasta ahí llegan. A pesar de lo malvado que son, cuando alguien le dice, tienes que hacerlo, usted es un niño, y dice, no, hasta aquí. Pero este hombre pasó la línea. No respetaba a adultos, no respetaba a su propia familia y no respetaba a niños. Mandó a asesinar niños menores de 2 años de edad. Era un hombre desenfrenado. Eso es la crueldad. La idea que da en los originales es la idea de una persona que no tiene freno moralmente. Una persona sin freno. Hay una conciencia que no tiene freno. Una persona que tiene problemas de conciencia. No hay algo que le dicte bien y mal. O lo hace o no lo escucha. Una conciencia adormecida, una conciencia cauterizada o sencillamente sin conciencia. Personas frías, así son los asesinos en serie. ¿Qué pasó con esta persecución que tenía que ver con Jesús? Parece que Dios no actuó, ¿verdad? Parece. O que ¿por qué Dios no actuó de otra manera? Tal vez es una pregunta que usted se puede hacer y mucha gente se ha hecho. ¿Por qué Dios le dijo a José, huye, toma la familia y huye? ¿Acaso a Dios no le importó que iban a morir cantidades de niños? ¿Por qué Dios no mató a Herodes? Tal vez sería una pregunta que usted se haría. Pregunto yo, ¿por qué Dios no mata a los legisladores que están a favor de la proelección y aprueban, legalizan el aborto? Porque usted está haciendo preguntas como la que yo hice anteriormente. ¿Por qué Dios no mató a Herodes? Pero tal vez usted está a favor del aborto. ¿Y por qué Dios no lo mata a usted? Que está tal vez a favor del aborto. ¿Dónde quedaron los ángeles protectores de estos niños? También es alguna pregunta que podríamos hacer. ¿Qué sucedió con los padres de estos niños? ¿Acaso no oraron por la protección de estos niños? ¿Acaso Dios no le escuchó sus oraciones? ¿O acaso ellos fueron peores que de otra región? Porque fue una región que fue atacada y murieron cantidades de niños. Hay varias razones que voy a compartir con usted al respecto. Número 1, el sufrimiento viene por el pecado de otros, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces sufrimos a manos de un delincuente. Somos apuntados, incluso somos disparados por el pecado que hay en la sociedad y el pecado de otras personas. Hay niños que son abusados por pedófilos cada 15 segundos. En América Latina, un niño es violado o abusado sexualmente. Número 2, ¿por qué se dio esto? La Biblia aquí lo dice, para cumplir una profecía. Ya eso estaba en las Escrituras. Y la Biblia se cumple. Dios habló y listo. Aunque oremos, aunque ayunemos, aunque le digamos a Dios, Señor, no estoy de acuerdo, Señor, por favor, oye mi oración. Pero si Dios lo ha dispuesto así o ya está en las profecías,
se cumple. Hay muchas cosas que están sucediendo en estos momentos respecto al COVID. Y se está hablando de los Illuminati, de un gobierno mundial. La Biblia habla de algo así parecido. La Biblia habla de una dictadura mundial. La Biblia habla de un anticristo, y esto no lo va a detener nadie. Ni los cristianos. Ni porque oremos y ayunemos y nos lancemos al piso. La palabra de Dios se cumple, se tiene que cumplir. En conclusión, Dios es soberano. Dios es soberano y Él jamás cambia. Esto está escrito. Encontramos que cuando habla de esta persecución, Mateo hace referencia o cita al profeta Jeremías como una profecía. Él lo citó. Pero Dios también es nuestro refugio. Él es nuestro refugio y de Él viene nuestro socorro. Nosotros corremos a Él y de una manera muy personal, de una manera muy individual, de una manera tal vez hasta muy familiar, hallamos socorro en Él. Y yo le invito a usted, en cualquier situación donde usted se encuentre, venir al Señor. Venga a Él, corra a Él. Y Él dice que el que está trabajado, cansado, cargado, Él le da descanso. Y en este momento yo le invito a usted a venir al Señor Jesucristo. Sea cual sea su situación. Sea por salvación, por recibir vida eterna, por recibir consuelo. Lo invito a venir a Cristo. Yo le invito a que hagamos oración. En el nombre de Jesucristo, vengo a ti, Padre. Vengo a ti como nuestro refugio. ¿A quién podemos acudir? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor. Que hiciste los cielos y la tierra. Y nuestros pies no lo vas a dar al resbaladero. Tú nos sostienes. Siempre, siempre. A ti venimos, Señor. Te pido por cada una de las personas que tiene contacto con este mensaje. Oye su oración. Aquellos que han venido por salvación, dale vida eterna. Tú ves su fe, tú ves su corazón. En Cristo Jesús. Amén. Si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, yo le invito en esta hora tener un encuentro con Él, en estos momentos. Solamente usted lo que tiene que abrir su corazón y creer en su corazón que Dios Padre levantó a Cristo de los muertos para el perdón de sus pecados. Él murió para dar su vida por ti. Usted sencillamente necesita creerlo y confesarlo con sus labios. Y dice la Biblia que usted tendrá vida eterna. Si quiere, haga esta oración conmigo. Padre Santo, reconozco que soy una persona pecadora. Reconozco que te necesito. Reconozco también que Cristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Lo acepto. Ven a mi vida. En Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios le asegura a usted que sus pecados han sido perdonados. Siéntalo o no. Tómelo por fe. Consigue un ejemplar de la Biblia. Congréguese y ore diariamente. Dios te bendiga.